Hola a todos y bienvenidos a nuestros miércoles de Masterclass Protección, un espacio que nos ha permitido conectarnos con todas sus inquietudes y entregarles contenido de valor con diversas temáticas que los estará acompañando en la construcción del camino de su bienestar financiero. Mi nombre es Viviana Ospina y hago parte del equipo de comunicaciones y marca de protección. Este miércoles viene cargado, viene con M de más conocimiento, más decisiones informadas y más sabiduría financiera. En este espacio hemos preparado tres momentos para ti. En el primero daremos un contexto breve y un repaso por los puntos más relevantes de la reforma pensional y nos enfocaremos en la oportunidad de traslado que tienes, una única oportunidad que te permite decidir si te conviene Colpensiones o continuar en protección. Luego tendremos el momento de verdad, ese que profundiza en tu conocimiento y te da más. Y por último, daremos un paso por los clasificados protección para descubrir nuestros privilegios y ofertas. Quiero para este espacio darle la bienvenida a Ana María Telles. Ella es ingeniera administradora, magíster en comportamiento del consumidor con énfasis en hábitos financieros y decisiones de consumo. Es formadora de Universidad Protección, líder comercial en inversiones y ahorro pensional, cuenta con más de 10 años de experiencia y es toda una experta en bienestar financiero y pensional. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá en este espacio tan importante. Tenemos en este momento más de 500 personas conectadas. Vamos a pedir al máster que nos apoye con el inicio de la presentación. Los invitamos además a dejar las preguntas que puedan tener en el chat. En el back nos está acompañando dos asesoras de protección, quienes van a ir dejando sus datos o respondiendo sus preguntas más puntuales para que posterior a este espacio puedan, si es posible, agendar esa doble asesoría que además la vamos a estar dejando también por el chat para que puedan ingresar y solicitarla. Ya ahí arrancamos con la presentación. Dale, Cami. Que ya, listo. Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a esta conversación. Como lo decía Vivi, hoy vamos a hablar en un primer momento sobre la reforma pensional. Vamos a clarificar ciertos puntos y a profundizar, que hoy es el tema que nos convoca y sé que muchos de ustedes tienen inquietudes en esa única oportunidad de traslado que se crea para ciertas personas, que vamos ahorita a ver cuáles son las características que se deben cumplir y que nos va a permitir poder hacer ese traslado si estamos en transición. Entonces, dada la ley 2381, vamos a empezar a tener esta conversación. Quiero, como antes de empezar, dejar unos mensajes claves, y el primero es que nosotros desde Protección estamos convencidos de que Colombia necesita una reforma pensional, una reforma que obedezca a los principios de equidad, cobertura, sostenibilidad. Son unos principios que realmente debe surtir una reforma tan importante como esta, por muchos temas de asignación de recursos, del componente de subsidios y lo que hemos nosotros desde Protección promulgado mucho, y es el tema de la sostenibilidad financiera, porque para nosotros es fundamental el tema de la sostenibilidad financiera y que realmente una reforma obedezca a ese largo plazo que estamos buscando. Entonces, hoy se vuelve muy relevante hablar del ahorro, y ahora más adelante vamos a profundizar en esto, pero dada la conversación de reforma, dada la ley 2381, nosotros queremos impulsarlos a que realmente tengamos como premisa cómo nos encargamos de ese futuro y cómo empezamos a ahorrar más. ¿Listo? Déjame.
Entonces, para poder empezar, vamos a hacer como una línea de tiempo de lo que se ha vivido con la reforma. Eh, Realmente esta línea de tiempo pues inicia el 22 de marzo del 2023, donde se radica este proyecto de ley en el Congreso de la República. Luego pasa al primer debate. Se aprueba en primer debate en la Comisión Séptima del Senado el 14 de junio del 2023. Posterior a esto, y el proyecto ya con un avance bastante importante, es aprobado en segundo debate el 23 de abril. Y posterior, cuando ya vemos que este proyecto empieza ya y pasa tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, acá lo que pasa es que se dan unos, sí, exactamente, acá se dan unos avances bastante importantes, acá se suman unos textos, se dan muchas claridades. Pero lo que pasa al final de este trámite legislativo es que no se toma este texto, sino que se toma lo avanzado en la Comisión Séptima, y eso es lo que hace que realmente pues ya se tome un otro documento. Entonces se sanciona ya el 16 de julio del 2024, donde ya es clave entender esta fecha. Yo sé que muchos y hoy muchas de las preguntas que ustedes tienen vienen a partir de las fechas. Recuerden que eh, si bien se hace la promulgación el 16 de julio del 2024, entra en vigencia el 1 de julio del 2025. ¿Y por qué esto es importante? Que ahorita vamos a hablar un poco del tema. Porque lo que dice la oportunidad de traslado, que es el tema fundamental que hoy nos convoca, es que se puede realizar hasta 2 años a partir de la fecha de promulgación. Y recuerden que con esta línea de tiempo de lo que estamos hablando, la fecha de promulgación fue el 16 de julio del 2024. Por ende, la oportunidad de traslado se puede realizar hasta el 16 de julio del 2026. Listo. Este sería como una línea de tiempo rápida de lo que se ha vivido con la reforma, y hoy, pues la ley 2381. Dale, ayuda. Bueno, entonces, como bien lo sabemos, lo que establece esta nueva ley es que nosotros estamos ya basados en un sistema de pilares. Listo, debe quedar súper claro que la ley 2381 lo que hace es entregarnos esa posibilidad de estar según las diferencias que cada uno tengamos en el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo. Entonces voy a empezar con el recorrido del solidario. Lo que nos dice el pilar solidario es que es directo para personas que se declaran en pobreza extrema, vulnerabilidad y pobreza, que tengan mínimo 65 años siendo hombre, 60 años mujeres, o si ostentan una invalidez mayor del 50% entre 55 hombres y 50 mujeres. Esto acreditando una residencia en Colombia de mínimo 10 años de antelación. Entonces, lo que hace este pilar solidario es reconocer una renta básica solidaria, que esto es muy es cercano, ha llegado a lo que llamamos como ese mínimo de la línea de pobreza extrema, que estaba para el 2024 en 223.000 pesos aproximadamente. Entonces, ese es, digamos que lo que abarca este pilar solidario. Contamos también con el siguiente pilar, que es el semicontributivo. Y el pilar semicontributivo lo que va a separar es según el número de semanas. Puede que tú contribuyas, pero si llegas a tu momento de pensión
con unas semanas específicas, pues este va a aplicar para ti. ¿Cómo así? Si tú estás por debajo de las 300 semanas, va a existir para ti una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva como hoy pues aplica en el sistema, o sea, entregan los recursos si se tienen menos de las 300 semanas, pero si hemos cotizado entre 300 y 999 semanas, ya acá, entonces estamos hablando de que entramos, según un mínimo de edad, hombres 65 años y 60 mujeres, entramos a obtener un beneficio que es una renta vital. Pero esta renta no es pensión, listo, tiene que quedar muy claro que esta renta no obedece a una pensión, por lo tanto, no es sustituible, no es heredable, listo. Y lo que se establece es que no puede ser superior a el 80% de un salario mínimo, listo. Entonces, esto es la base de entender el pilar solidario y el pilar semicontributivo. Vamos entonces a ver el contributivo que muchas de las personas que estamos acá posiblemente hacemos parte del pilar contributivo. Listo. Entonces, dentro del pilar contributivo, recuerden que hemos hablado mucho del umbral. Listo, acá cobra importancia es entender que al componente contributivo de prima media se van a ir mis cotizaciones realizadas hasta 2,3 salarios mínimos. Y de ahí en adelante, todas las cotizaciones que se realicen por encima de los 2,3 salarios mínimos es lo que formaremos o seguiremos formando en el componente complementario de ahorro individual. Entonces, ¿qué pasa con el componente contributivo de prima media? Que si bien son las cotizaciones que yo realizo hasta 2,3 salarios, pues la distribución del aporte que yo hago, que recuerden que igual es exactamente igual, el mismo 16%, no es que yo vaya a hacer cotizaciones extras o adicionales, es exactamente igual, pero pues se van a fraccionar. Entonces, lo que va a suceder es que la división de lo que surte dentro del componente de prima media es que el 13% de ese aporte que se realiza se destina como fondo común de vejez en Colpensiones y ese fondo de ese pilar contributivo y el siguiente 3% pues es el que se va realmente a financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia, que como habíamos hablado en un inicio, recuerden que reforma pensional debe obedecer a los principios de equidad, cobertura, sostenibilidad y uno de los temas de cobertura importantes es esa cobertura no solamente frente a la vejez, sino también frente al tema de invalidez y sobrevivencia que esta nueva ley igual lo contempla. Entonces, hasta este punto, eh, ya sigue la parte del componente complementario del ahorro individual, del cual si bien seguimos haciendo nuestros aportes, pues se destinan de manera diferente y estas son las proporciones en las cuales ingresa ese aporte. El 13,2% del aporte se destina a la cuenta del afiliado, el 1% se destina a financiar ese fondo de ahorro del pilar contributivo. Lo que se establece es que hasta el 0,8% se destinará para financiar los gastos de administración y un 1% se trasladará a Colpensiones, por lo que estábamos hablando del tema de cobertura, para poder hacer el pago de ese seguro y esa cobertura de invalidez y sobrevivencia dentro de el esquema pues que está determinado. Entonces, si bien nuestras cotizaciones pues continúan de la manera como hoy se hacen en porcentajes,
vamos a vivir esta división interna de esos porcentajes a partir pues del inicio de en vigencia de la ley. Listo. Adicional a esto, entonces, como todos sabemos, a partir de los 4 salarios mínimos, entonces empezamos a hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y estos son como los porcentajes que empiezan en incremento según el IBC o el ingreso base de cotización de las personas. Entonces, según sea mi ingreso base de cotización, pues yo voy a tener un aporte adicional entre este 1,5% y el 3% de mi ingreso base de cotización. ¿Por qué? Porque esos son los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Listo, entonces esta sería la tabla que nos muestra ese incremento según mi salario para poder entender en qué escala me sitúo yo según mi ingreso base de cotización. Y adicional, es muy importante los pensionados con mesadas superiores a los 10 salarios mínimos y hasta 20 salarios mínimos contribuirán para la subcuenta de subsistencia en un 1% y los que devenguen más de 20 en un 2%. Listo, entonces esto de cara al contributivo y a los pensionados. Voy a hacer un resumen entonces rápido para poder irnos a hablar de la oportunidad de traslado, porque esta era la división de los aportes, cómo está el tema de cara a los pilares de la reforma. Entonces, rápidamente, tenemos un umbral que está fijado en 2,3 salarios mínimos. Tenemos también una comisión, la comisión de administración, que es posible que esté y que ahí pues esté en unos porcentajes. Tenemos el seguro previsional, que el seguro previsional será contratado por parte de Colpensiones, como lo vimos en el anterior, eh, donde pues se hace esa distribución según los aportes que yo haga. Listo. Tenemos también el régimen de transición, que el régimen de transición le aplica netamente por semanas. Listo. Entonces, si yo cuento con hombres entre 900 semanas de ahí en adelante y mujeres más de 750 semanas en la entrada de vigencia de la ley, entonces yo entro en transición. Listo. Tengo también la oportunidad de traslado, que es la conversación que ya vamos a profundizar. Y esa oportunidad de traslado, quienes a junio 30 completen las semanas de transición y se encuentren entre los últimos 10 años para tener la edad de pensión, pues ¿qué va a pasar? Tienen hasta el 16 de julio del 2026 para poder hacer uso de esa oportunidad de traslado. Quiero dejarles claro que cada caso en el tema pensional es muy individual, ¿cierto? Entiendo que hay personas que tienen unas situaciones puntuales. Por eso es importante todas las preguntas que nos están haciendo en el chat. Hoy tenemos 2 personas que nos están ayudando a dar respuesta al interno, pero pues vamos a dar respuesta a todas las personas en un lapso de tiempo para que puedan tener su asesoría. Listo, entonces tranquilos que si bien los casos son muy individuales, pues vamos a poder contactarlos para poder resolver esas dudas ya individuales que tienen. Entonces, eso es lo que obedece a la oportunidad de traslado. Tenemos también, gracias a la reforma, un tema importante para las mujeres, una disminución gradual de semanas que se da pues a partir
son dos temas separados. Una parte es la disminución gradual, que son 25 semanas por cada año a partir del 1 de enero del 2025 hasta llegar a las 1000 semanas en 2036. Ese es un tema. Y llegamos al segundo, el segundo tema también de reducción, que hay una reducción. ¿Puedes ayudarme a pasar el slide, por favor? Listo. Un beneficio adicional para las mujeres, que es esa disminución de 50 semanas por cada hijo. Eso quiere decir que sumando esa reducción de las 1000 y este beneficio por cada hijo, pueden existir ciertas mujeres que lleguen a pensionarse con 850 semanas. ¿Listo? Esa es la generalidad desde el tema de la reforma. Recuerden, digamos que lo que hemos recorrido hasta este momento, entender los pilares, entender esa cotización que yo sigo haciendo, si bien es el 16%, se va a dividir y les expliqué la forma como se va a dividir. Acabamos de ver como la generalidad en algunos aspectos de la reforma y ya vamos a entrar entonces a uno de los temas que entiendo es el fuerte de esta conversación y del cual vamos a profundizar, y es la oportunidad de traslado. Entonces, nosotros seguimos con las cotizaciones, las seguimos haciendo de la manera como con nuestro empleador, como las estamos realizando. El empleador, el contratante, el contratista serán responsables igual de realizar las cotizaciones, de asumir ese porcentaje total que se hace hacia las cotizaciones, y ya directamente en el sistema es que se hará la distribución según ese salario que nosotros devenguemos si supera el umbral, para que una parte esté en Colpensiones y otra parte esté en la administradora. Bueno, Ani nos estaba ahorita contando sobre el refuerzo de ese breve contexto. Sabemos que es mucha información la que debemos como tener claro. Por ahí veíamos que algunas personas tienen diferentes inquietudes. Queremos profundizar un poquito frente a todo este tema. Y lo hacemos a través de lo que denominamos el momento de verdad. Tenemos dos preguntas con una única respuesta que nos ayudarán a alinear el entendimiento que ustedes tienen versus la explicación que Ana nos está dando y los invitamos a participar. La primera pregunta es, ¿cuál es la fecha para trasladarme? Julio, 1 de julio de 2025 o 16 de julio de 2026. ¿Cuál es la fecha para trasladarme? 1 de julio de 2025 o 16 de julio de 2026. La segunda pregunta es, ¿qué es la oportunidad de traslado? Primera opción es una única oportunidad para las personas que se encuentran en los últimos 10 años que hacen parte del régimen de transición y pueden trasladarse de régimen. O no me queda claro. Los invitamos a participar, esto nos ayuda a profundizar mucho más en los temas que sabemos que son un poco complejos de digerir, que en el BAC nos están acompañando dos expertas en pensiones que han estado respondiendo algunas preguntas, también nos han ido dejando sus datos y también encontramos la landing de la doble asesoría donde pueden dejar sus datos y que posterior a ella se puedan comunicar con ustedes un asesor. Bueno, ya varias personas han votado. ¿Qué porcentaje tenemos de las personas votando? Listo, entonces voy a retomar, Vivi, para que podamos como concretar las preguntas. Listo. Recuerden que si bien entra en vigencia el 1 de julio, la promulgación de la ley fue el 16 de julio del 2024.
Y realmente lo que nos permite la oportunidad de traslado es 2 años a partir de esa fecha. Eso quiere decir que esa respuesta va a ser 16 de julio del 2026. Hasta esa fecha tendremos para poder hacer uso de esa oportunidad de traslado. ¿Listo? Así es. Podemos volver entonces a la presentación para retomar los temas. Listo. Creo que de acá van a resolverse muchas de las dudas que tienen en el chat. Entonces los invito a que nos podamos como conectar con este momento de la presentación donde vamos a entrar a profundizar sobre la oportunidad de traslado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero? El primer concepto que debemos tener súper claro es qué significa régimen de transición. ¿Listo? Y siempre que estamos viviendo por dos leyes al mismo tiempo, pues existe esa transición que permite estar unas personas viviendo una ley y otras personas, según sus características, viviendo la otra. En este caso, aplica la ley 100 del 93, o sea, les va a aplicar la ley 100 a los hombres que tengan 900 semanas o más. Listo. Esto para los hombres, para las mujeres que tengan 750 semanas o más. Listo. ¿A qué fecha? Antes del 1 de julio del 2025. Listo. Si yo cuento con ese número de semanas antes del 1 de julio de este año, ¿qué va a pasar? Entro en régimen de transición. O sea, no me aplica lo que vimos de la reforma, sino que me aplica la ley 100 con todo lo que tiene la ley 100. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo, siendo hombre, menos de 900 semanas a esta fecha o siendo mujer menos de 750 semanas? Pues lo que va a pasar es que a mí me aplica el sistema de pilares. ¿Listo? ¿Qué significa el sistema de pilares? Remóntense 20 minutos atrás cuando les expliqué el sistema contributivo, semicontributivo. ¿Listo? Ahí nos situamos. Y eso quiere decir que si tengo menos de estas semanas, me aplica el tema del umbral. Listo. Entonces, lo primero que quiero de las 800 personas que estamos acá es que ustedes mismos se respondan, ¿estoy o no estoy en transición? Listo. Eso es lo que necesito para que podamos ya irnos al siguiente paso, que es la oportunidad de traslado. Entonces, todos se van a responder, ¿estoy o no estoy en transición? Y esa respuesta solo no la podemos dar según nuestro número de semanas al 30 de junio, o sea, antes del 1 de julio del 2025. Listo. Entonces, vamos hasta acá todos en saber, ¿estoy o no en transición? Ayúdame a seguir. Muy bien. Qué bueno, tantas personas en transición. Me encanta. Listo. Entonces, yo no estoy en transición. ¿Qué pasa, chicos? Listo, ahora sí que ya entendimos, sabemos, estamos súper conectados según las semanas. Los que estamos y no estamos en transición, ahora todos, escúchanme muy bien, todos los que acá estamos, que estamos en transición, que son muchos, según lo que estoy viendo, muchos, les aplica esta oportunidad de traslado. Listo, todos los que estemos en transición y tengamos unas características, podemos hacer uso de esta oportunidad de traslado. Entonces, ahora sí, les voy a explicar qué es. Entonces, lo que pasó fue
si me remonto al pasado, antes, si yo ya estaba en mis últimos 10 años laborales, y creo que todos sabemos eso, si yo estaba en mis últimos 10 años antes de que empezáramos a transitar esta nueva ley, yo ya no me podía trasladar. Listo, ¿se acuerdan? Yo creo que todos se acuerdan de eso. Si yo ya llegaba siendo mujer más de 46 años, siendo hombre más de 52 años, yo ya no podía trasladarme de régimen. Listo, esto con la ley 100. Pero lo que hace la ley 2381 es establecer en el artículo 76 la oportunidad de que personas que estemos en transición, como muchos de los que están acá, y que estén en los últimos 10 años para pensionarse, o sea, si soy mujer, muchos de los que acá están escribiendo, vea, soy hombre, tengo 59 años, tengo 1000 semanas. Eso quiere decir, tengo 1000 semanas, estoy en transición, tengo 59 años, estoy en los últimos 10 años. Esa es la respuesta. Si tú cumples con estas dos características, lo que puedes hacer es recibir tu doble asesoría. Listo. Recibes tu doble asesoría ¿con qué fin? Con que revises, dado que estás en transición, esa posibilidad de que te pensiones bajo el sistema del régimen de prima media, Colpensiones, o que puedas pensionarte bajo el sistema de ahorro individual, que tengas esa posibilidad de elección. ¿Por qué? Porque antes, si yo ya estaba en mis últimos 10 años, no podía trasladarme. Listo. Entonces vuelvo y retomo para volver a conversar. Mediante la ley 2381, en el artículo 76 se habla de una oportunidad de traslado de régimen pensional, que es, si yo cuento con las semanas para estar en transición, siendo hombre o siendo mujer, estoy en mis últimos 10 años para tener edad de pensión, o sea, siendo mujer estoy por encima de los 47 años, siendo hombre estoy por encima de los 52 años, yo puedo recibir mi doble asesoría para elegir en cuál de los dos regímenes estar. Listo, ese es el punto ahí importante. Entonces, em, ¿qué oportunidad tenemos? De que como ya no teníamos elección porque estábamos en mis últimos 10 años, esta oportunidad de traslado nos da la posibilidad de que sí tengamos esa elección y que podamos revisar cuál sistema es en el que yo realmente me puedo pensionar. Recordemos que la doble asesoría se puede solicitar bajo un link directo en protección, que lo estamos dejando acá en el chat. Realizan la doble asesoría como es doble, posterior a eso, cuando ya quede lista la doble asesoría en su fondo, hago la doble asesoría en Colpensiones, y una vez tenga las dos asesorías, ya si tomo la decisión de trasladarme, entonces reviso la afiliación en Colpensiones. Listo. Em, Quiero dejarles muy claro que no es que exista un sistema mejor que otro. Listo. Es que los dos sistemas son completamente diferentes. Entonces yo tengo que asesorarme, escuchar muy bien y revisar mis condiciones, mis características, para que yo pueda tomar una decisión que a mí me beneficie. Listo, entonces nosotros queremos mostrarles que existe esta oportunidad, que es una oportunidad única. Esto no se había dado, y que realmente la tienen en sus manos para que puedan de manera ágil
revisar cuál de los dos sistemas les conviene más. Entonces, si estoy en transición, estoy en mis últimos 10 años, últimos 10 años antes de la edad de pensión, ¿qué hago? Simplemente hago mi doble asesoría con el fin de revisar cuál sistema me conviene más. Listo. Y está bien, puede que hagan la doble asesoría y se queden en el fondo en el que están. No necesariamente deben trasladarse, pero lo que nos interesa es que sean conscientes tanto de la oportunidad como de los beneficios que tienen ambos regímenes y que le aplica a cada uno de manera diferente. ¿Listo? ¿Qué les queremos recomendar? Que busquen asesoría inmediata. Creo que este es uno de los temas de los cuales ustedes se están encargando acá. Eh, Están escuchando este espacio, se están encargando de un tema importantísimo para ustedes. Les estamos dejando el link para que ingresen y puedan realizar su doble asesoría. Y porque queremos que lo hagan de manera oportuna. Porque si bien, vuelvo y retomo el tema de fechas, que es muy importante, si bien está habilitada la oportunidad de traslado hasta el 16 de julio del 2026, el tiempo corre y como bien sabemos y hemos leído distintas noticias, la Corte Constitucional está analizando todas las demandas que hay en contra de la ley. Entonces, si la decisión es que no aplica la reforma, como acá está en la presentación, tumbar la reforma, pues eso pudiera hacer que ya no exista esa oportunidad de trasladarse. Entonces, por eso estamos hablando de que el tiempo es muy importante para que hagamos de manera oportuna y hagamos uso de esta oportunidad que tenemos en nuestras manos. Listo. Yo quiero, es posible que podamos volver a poner la pregunta de la oportunidad de traslado, el slide. Pongámosla acá para que los que no hemos dado respuesta podamos responder o responder de nuevo. Y mientras vamos otra vez respondiendo la pregunta que acaba de quedar acá sobre lo que es la oportunidad de traslado, quiero les recuerden que un sistema no es mejor que otro. Listo, no es que Colpensiones sea mejor que o un fondo, no es el mensaje es, no existía la oportunidad de trasladarse en los últimos 10 años, nosotros lo que queremos es mostrarles de manera pues proactiva que se abrió esta oportunidad, que está disponible. Úsenla para que revisen qué les conviene más. Si les conviene más estar en el fondo, quédense en el fondo. Si les conviene más trasladarse, que puedan hacerlo para que simplemente ustedes puedan hacer uso de un mecanismo que quedó habilitado para ustedes. Listo, entonces esa sería como el mensaje acá principal. Listo, entonces veo que hay algunas personas todavía que dicen que no nos queda claro. Espero igual ahorita al final volver a hacer un repasito rápido para que vuelvan a retomar lo que es la oportunidad. Dale, Vivi. Ani, ¿qué te parece si retomamos también a través de las preguntas? Tenemos muchas preguntas en el chat. Creo que eso también ayuda porque tenemos en este momento más de 700 personas conectadas, van preguntando y se van perdiendo como esas respuestas que van dando los asesores y que ayudan a su vez a No, poder darle como mayor claridad. de Hay una. muchas preguntas, sí, alrededor de la doble asesoría, sobre todo porque hay personas que sienten que de pronto este espacio es la doble asesoría. Entonces es importante aclarar que no, que es un mecanismo que tenemos que hacerlo en ambas entidades, en este caso Protección y o Colpensiones, que una vez las hagamos en Protección, Protección le
comunica a Colpensiones y es Colpensiones quien se comunica con el afiliado que lo solicitó, entonces poder contar como más o menos ese proceso de doble asesoría en qué consiste desde Claro que esta raíz sí. y desde esa base para que ahí ya desglosemos el resto de preguntas Bueno, que se han ido dando. súper chévere. Entonces, bueno, escúchanme chicos para que podamos conectarnos con esto. Entonces, los dos sistemas son súper diferentes. Listo, son dos sistemas creados bajo unas premisas muy distintas. Un sistema de prima media, un sistema de ahorro individual. Dadas las diferencias que hay en estos dos sistemas o regímenes pensionales, yo puedo tomar la decisión cuál sistema me conviene más por las características, porque voy a decir temas generales, si estoy soltero, si estoy casado, según mi ingreso, si estoy fuera del país, si estoy en Colombia, o sea, hay muchos temas que son distintos para cada uno de ustedes y va a aplicar de manera diferente. Esa es la razón por la que esta conversación, siendo general, no es la doble asesoría. Cada persona debe recibir su doble asesoría. ¿Qué debo hacer? Entonces, yo puedo solicitarla en protección a un link que nos están dejando acá las chicas. Listo. Solicito la doble asesoría. Nosotros tenemos una oferta de contacto de esa doble asesoría de aproximadamente 3 días hábiles. Listo. Se deja la solicitud de la doble asesoría y ustedes van a ser contactados para que puedan resolverlo. Listo. Puedo también acercarme a una oficina de servicio y realizar también mi doble asesoría. Listo, ya les vamos a volver a dejar el link para que lo guarden. Em, Hago mi doble asesoría en protección o en mi fondo en el que estén. Me explican las diferencias. Una vez escuché a mi fondo, como se llama doble asesoría, debo hacer lo siguiente que es llamar también a Colpensiones. Listo, el siguiente paso después de recibir la asesoría en mi fondo es recibir la asesoría en Colpensiones. ¿Para qué? Para que sea transparente, para que sea ecuánime, para que yo pueda cotejar lo que me dicen en un lado, lo que tengo en el otro y así tener más información sólida, robusta para mi decisión. Listo. Una vez obtengo las dos asesorías, tomo nota, juicioso, reviso qué me conviene más, decido o me quedo en el fondo en el que estoy o si me conviene me traslado a Colpensiones. Esa es la oportunidad de traslado que tienen las personas en transición y que están en los últimos 10 años. Antes no se podía, nos dieron la oportunidad de que lo pudiesen hacer y ese es el trámite, dos llamaditas que les va a permitir tomar una decisión informada. Lo que nos interesa es que tomemos una decisión informada. ¿Listo? Ani, hay una pregunta también que está como muy alrededor de la doble asesoría y es, ¿qué pasa si yo no quiero trasladarme? ¿Qué pasa si yo quiero quedarme en protección? Claro. Tenemos, por ejemplo, el caso de Olga Lucía Cuellar. Ella dice, yo tengo 50 años, más de 1.300 semanas cotizadas. Me recomiendo pasarme a Colpensiones. Se une también a Mónica Isabel, quien pregunta, ¿es obligatorio pasarme a Colpensiones o puedo seguir cotizando con protección? Y Rosiris Esther, mi nombre es Rosiris y tengo 56 años y 1.400 semanas cotizadas. ¿Es pertinente pasarme a Colpensiones? Siempre tenemos esa duda de qué me conviene más y la respuesta, volvemos a lo mismo, es la doble asesoría, porque la historia laboral pudo haber cambiado mucho en los últimos 10 años, que es los próximos a la edad de pensión. Yo solicito mi doble asesoría, pero en esos 10 años, durante esos 10 años, pudo haber cambiado. Pude haber cambiado de salario, pude haber cambiado de empresa, pude haber dejado incluso de cotizar. Entonces es la doble asesoría quien nos da esa cercanía de qué es lo que realmente nos conviene más. Obligatorio o no, no lo es, pero es una oportunidad muy buena para que las personas que hayan tenido esos cambios precisamente laborales puedan decidir qué es lo que más les conviene. Listo. Vivi, yo sería irresponsable, y digo esa palabra, irresponsable, solamente con dos datos
dar una respuesta. Listo. Y la persona que les haga eso con dos datos está mal. Listo. Este es un tema muy profundo y que tiene un impacto muy grande al futuro de ustedes. Recuerden que esto nadie lo va a hacer por ustedes. Esto es de ustedes, es su futuro. Entonces, sí, nuestra recomendación es reciban la doble asesoría, porque en la doble asesoría, en esa llamadita, en esa ida a la oficina, ahí van a poder exponer su caso puntual, van a poder exponer eso que están mencionando, pero tengo tantas semanas, pero es que estoy fuera del país, pero es que cotizo por el mínimo, pero sí, todas esas cosas, pero estoy soltero, estoy casado, todo eso hace que sea diferente una respuesta de otra. Entonces, vuelvo, Vivi, a tu pregunta, por más de que nos den unas semanas y una edad, eso no nos ayuda absolutamente a nada a poder profundizar en algo tan importante. Listo, porque el tema pensional tiene muchos componentes, entonces es muy responsable solo con dos datos darte una respuesta. ¿Qué necesitamos para que sea concreto? Necesitamos recibir la doble asesoría y nuestra invitación es háganla, simplemente hagan la doble asesoría, tienen este mes y medio, hagan su doble asesoría, revísenla. Este mes y medio que estamos hablando, pues antes de que entre en vigencia, pero recuerden que la oportunidad de traslado hasta qué fecha, hasta el 16 de julio del 2026, entonces todavía estamos muy a tiempo, que nuestra invitación es que lo hagamos rápido, nuestra invitación es que podamos anticiparnos. ¿Por qué? Por todo lo que se está viviendo con la Corte Constitucional alrededor de la reforma. Es solo nuestra invitación, es solamente una recomendación, pero ya ustedes, como saben, pues tienen hasta julio del 2026 para hacerlo. Listo. Les estamos dejando en el chat donde la solicitan y esperamos realmente que en este lapso de estos días puedan hacerlo para que tomen las decisiones más informadas. Ani, hay una pregunta también que se repite mucho y está alrededor del tema de la reactivación de aportes. Digamos que yo cumplo con las semanas, cumplo con la edad, pero dejé de aportar X número de tiempo. ¿Cómo pueden las personas volver a activarse o si es necesario volver a continuar con esos aportes para poder seguir en el régimen de transición y ser parte de la oportunidad de traslado? Es muy importante lo que estás diciendo y es que a 30 de junio tengamos las semanas para estar en transición. Listo. Eso es lo importante. Y puede que yo lleve mucho tiempo sin cotizar. Listo, pero si tengo las semanas, esa fecha, digamos que no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Pues que para poder acceder a la pensión requerimos también un número de semanas. Entonces eso quiere decir que es importante que yo pueda, como lo mencionas, reactivarme. Si yo hoy no tengo un empleador, de manera individual, yo puedo hacer mis cotizaciones como independiente. Esto es un sistema integrado, que el sistema integrado lo que hace es que yo cotizo sobre cierto salario a salud y a pensión de manera integrada para tener como las coberturas. Esto también es importante para que puedan conservar pues el hecho de las coberturas en el tema pensional. Veo varias preguntas también sobre el tema de las personas que están en el exterior, y quiero que no se preocupen porque nuestros sistemas hay una asesoría que es una oficina de manera virtual, donde ustedes que están por fuera del país lo solicitan y reciben la llamada desde acá, desde Colombia. Listo, entonces no se preocupen que estás en Italia, estás en Estados Unidos. Si pones los datos de la manera correcta, vas a recibir contacto también para realizarlo por parte de las oficinas que tenemos virtuales. Ani, muchas gracias. Al inicio contábamos que íbamos a tener tres momentos. El primero era todo este contexto que tú nos acabas de dar. El segundo es ese momento de verdad que nos ayudó a profundizar dentro de ese conocimiento de la doble asesoría, de la oportunidad de traslado, del régimen de transición. Y nos queda un último momento que es el momento de protección te da más. Muchas personas decían, yo quiero quedarme en protección, yo me quiero seguir quedando en protección y queremos darle las gracias siempre por confiar en nosotros. Hoy por haber
haberse conectado a este espacio, les presentamos uno de nuestros privilegios del mes, pero si desean escanear el código QR que ven en pantalla, podrán acceder a la landing de beneficios exclusivos que tenemos para ustedes. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Gracias, Ani, por permitirnos conectar con las inquietudes de nuestros afiliados. Este espacio quedará grabado, era una de las preguntas que también tenían ustedes. Quedará grabado y a sus correos les estará llegando toda la información. En el back tuvimos a dos asesoras. Muchas gracias a ellas por su tiempo, por entregarnos también su experiencia. Este chat será compartido al equipo que en este momento se encarga de hacer toda la retoma de clientes para que puedan tener una priorización. En este momento ustedes son clientes priorizados. Esperamos poder atenderlos en el tiempo de respuesta que están esperando. Ani, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Pendientes porque los miércoles son miércoles de protección y 2 veces al mes estaremos teniendo diferentes espacios que los invitan a la construcción de su bienestar financiero y los pone además en contexto con temas tan importantes como la reforma pensional. Muchas gracias entonces por conectarse y hasta una próxima ocasión.